Esta radio importantísima, el Gigante, una radio de altura, donde usted va a encontrar muchísimas bendiciones de parte del Señor. Estoy haciendo un poquito de tiempo, si todos nos sentamos, nos ubicamos, allá en el fondo hay gente hablando, en que le pedí a los ungieres que por favor, no quiero gente en el fondo, todos sentaditos, así podemos compartir la palabra. Usted sabe que en esta noche yo quiero hablar de un tema muy importante, le puse como título a este mensaje, firme en medio de la tormenta. Usted sabe que estamos viviendo tiempos muy convulsionados, ¿no? Donde muchas veces los conflictos, las luchas, las pruebas, algunas dificultades vienen y golpean y sacuden nuestras vidas. Y estamos viendo que en este tiempo muchas personas están siendo como podríamos decir, zarandeados por adversidades. Bueno, en esta noche, a través de esta palabra, yo quiero enseñarte la forma de mantenerse firme y mantenerse bajo la cobertura de Dios. Si usted encontró el texto bíblico en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, vamos a leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice de esta manera. 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se haya hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Usted fíjese que este pasaje en 1 de Pedro es un pasaje hermosísimo, ¿no? Porque Pedro habla de algo tan hermoso como es guardar la salvación para disfrutar de una herencia tan gloriosa. Nuestra salvación, lo que somos salvos en Cristo Jesús, es un boleto, es un pasaje a un tiempo de bendición que supera todo pensamiento y todo entendimiento.
Nuestra salvación es un boleto donde nosotros en algún momento nos elevaremos y llegaremos a la presencia del Señor y disfrutaremos en el cielo. Pero mientras tanto aquí en la tierra, ese boleto de salvación a nosotros nos permite vivir en un tiempo de victoria, en un tiempo de cosecha, en un tiempo de abundancia, en un tiempo donde usted va a empezar a experimentar que verdaderamente Dios está respaldando tu vida y lo que parecía inalcanzable se torna al alcance de tu mano porque hay algo que está sobre tu vida y es la presencia del Espíritu Santo que nos lleva a toda victoria y a toda conquista por el poder sobrenatural de Dios. La salvación a nosotros nos permite tener un tiempo de victoria en esta tierra para luego disfrutar una eternidad con Cristo en el cielo. Pero fíjese que Pedro habla de algo tan hermoso, dije recién, de cómo es guardar la salvación para disfrutar de una herencia tan gloriosa. Versículo 4 dice de esta manera: para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Otra versión dice de esta manera, fíjese: y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Esa es la traducción lenguaje actual, ¿no? Es mucho más clara, mucho más específica. Y a mí me encanta porque dice el versículo 5, ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder. Esta palabrita, ustedes confían en Dios y Él te protege con su poder, para nosotros tiene que ser un trampolín para convertirnos en verdaderos conquistadores de circunstancias. Entender que cuando yo confío en Dios, cuando yo descanso en Dios, cuando yo lo tengo a Dios en primer lugar, cuando mi corazón está puesto en Dios, Dios se encarga de cuidarme con su poder. Dios se encarga de estar sobre mi vida con su poder. Y cuando Él está con su poder sobre la vida de una persona, la persona tiene la capacidad de convertirse en un conquistador de circunstancias. El hombre y la mujer puede cambiar el curso de la adversidad por medio del poder en Cristo Jesús. Pero usted tiene que entender, para que ese poder esté activo en su vida, usted tiene que hacer algo, es confiar plenamente en Dios en medio de las adversidades. Porque uno puede confiar en Dios cuando todas las cosas te van bien. Uno puede confiar en Dios cuando todas las cosas te salen redondito. Pero hay que confiar en Dios cuando las cosas no te salen bien. Hay que confiar en Dios cuando todo te sale cuadrado. Hay que confiar en Dios cuando vos tenías un proyecto y ese proyecto se canceló, se anuló. Cuando uno confía en Dios en medio de las adversidades, el poder de Dios se sigue activando en tu vida y lo que parecía imposible se torna posible por medio del poder en Cristo Jesús. Pero hay una llave. Hay una actitud que tenemos que tener nosotros. Diga conmigo, es confiar. Dígalo con fe, es confiar en Dios solamente. Aquí voy a recalcar, aquí no dentro de hechicero, curandero, umbandista, quimbandista, nada. Acá la confianza es plenamente en Dios, porque Él es el creador y hacedor de todas las cosas. La palabra de Dios dice que sin Él, nada, absolutamente nada puede existir. Él es el creador y el que sustenta todas las cosas. Por eso cuando uno tiene la confianza en Dios y uno está plenamente convencido que Dios vive, que Dios reina y que Dios está conmigo en todo tiempo y en todo momento, las dificultades, las trabas, las luchas,
lo que parecía algo imposible se empieza a tornar algo aceptable para nosotros. Pero tenés que entender este principio, confiar plenamente en Dios. En el versículo 6, Pedro es más específico. Pedro dice que es necesario pasar por diversas pruebas para que nuestra fe sea aprobada. En el versículo 6, voy a recalcar, Pedro dice que es necesario pasar por diversas pruebas para que nuestra fe sea aprobada. Versículo 6. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En otra versión dice de esta manera: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. Parece medio contradictorio, ¿no? Te está diciendo acá el texto: si te pegan un martillazo en el dedo, alégrate. Porque dice, si están pasando por diversas pruebas, por diversas dificultades, alégrense. ¿En qué quiere decir? Que si te cayó una maceta en la cabeza, alégrate. Si vos lo lees, te dice eso, fíjate. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, dice, alégrense. Alégrense. Parece algo medio loco. Pero el apóstol Pedro escribe en su carta que cuando nosotros pasamos por dificultades, por problemas, por lucha, por traba, en vez de revolverle una patada al perro o al gato, pongámonos alegres. Claro, porque ¿quién en algún momento, por acá andaba uno que la novia perdió el anillo y se agarró a patada las cajas? Medio paisano, ¿no? Porque si agarras a patada las cajas y aparece el anillo, bueno, pero si no aparece el anillo, ¿para qué agarrar a patada las cajas? Y hay personas que cuando hay problemas, cuando hay lucha, cuando hay dificultades, muchas veces uno se desquita con lo primero que tiene al lado. Y lamentablemente nunca está la suegra. Porque claro, porque si estaría la suegra tenés un pretexto, algo tenés, ¿viste? Pero no está la suegra. Entonces te la desquitás, ¿viste? Con tu señora, con tu esposo, con tu hijo, con la mascota, ¿viste? Con algo te desquitás. Porque hay un problema, hay una crisis, hay una dificultad, ¿viste? Algo sucedió y vos tenés que descargar la bronca. Entonces uno agarra a patada lo primero que viene. Pero Pedro dice, si tenés dificultades, si tenés problemas, si estás pasando un momento difícil, ponete contento, ponete feliz, ponete alegre. Es algo contradictorio. La palabra de Dios, el consejo de Dios, siempre es contradictorio a lo que yo puedo llegar a pensar y entender. La palabra del Señor dice, si uno te pega en la mejilla, ¿qué tiene que hacer? Poner la otra. Es contradictorio. Si hoy a vos te pegan en la mejilla, vos le partís un palo en la cabeza, ¿que no? Pero la Biblia dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra mejilla. La palabra del Señor dice, si alguien viene y te dice, ¿me podés llevar este bafle 1 kilómetro? La Biblia dice que vos te dices, sí, te lo llevo 2 kilómetros. Es contradictorio. La palabra de Dios dice que si tu enemigo tiene sed, dice, dale de beber y dale de comer. Es contradictorio. Porque el mundo, nuestra humanidad dice, si mi enemigo tiene sed, que se muera de sed. Pero la palabra dice todo lo contrario. La palabra del Señor dice, no vas a codiciar a la mujer de tu vecino. ¿Que no? ¿Y el hombre qué hace? Diga conmigo nada. Claro, ¿viste? Porque la Biblia dice, no vas a codiciar la mujer de tu vecino. Gracias a Dios que acá los hombres ninguno codicia a la mujer de la vecina. Del vecino, ¿no? Gracias a Dios. Pero la Biblia siempre va en contra de lo que mi naturaleza o lo que la sociedad me quiere empujar. La sociedad te dice, si aquel se robó un paquete, llévate vos también, ¿quién se va a dar cuenta? Mirá todo lo que hay acá. Y la Biblia dice que no robemos. La palabra de Dios siempre va en contra de lo que humanamente uno quiere hacer. Uno dice, uy, domingo, qué lindo que está para salir a pasear. Y la Biblia dice, tenés que congregarte. ¿Entendés lo que quiero decirte? Por eso cuando yo leo este texto, dice,
Por eso, aunque cuando en algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, pónganse contentos. En que cuando te llegó la boleta de la luz, del teléfono, del gas, la tarjeta, el alquiler, todo, ponete contento, hacer una torta, poner una vela y cantar feliz cumpleaños. Claro, ¿viste? Porque te dice ponete contento. ¿Quién te pone contento cuando viene la flecha de los carteros? ¿Viste? Cuando viene ese endemoniado en bicicleta y empieza a tirar cartas y viene el gas, viene el agua, viene la luz, viene el celular, viene el resumen de la tarjeta y viene todas esas cosas que vos decís, ¿quién te lo manda? ¿De qué infierno salió todo esto? Y uno lo empieza a agarrar y no lo agarra de a uno, lo agarra por pilones, ¿viste? Porque cada vez son más grandes. Porque antes venía el resumen, ¿no? Pero ahora viene el sobre y adentro tiene un montón de cosas y te asusta más todavía. ¿Viste? Y viene un montón de cosas y dice, póngase contento cuando viene todo. Póngase contento cuando golpean la puerta y dice, vengo a cobrar el crédito. Póngase contento. Todo lo contrario, ¿no? Muchos, ay Dios de la gloria, ¿dónde saco para pagar? Porque uno, cuando llega ese momento, ¿viste? Dígame, ¿quién se pone contento cuando empieza a ver todas esas boletas? ¿Quién se va a poner contento? Uy, ahora, justo ahora. Y estás ahí, ¿viste? Encima estás orando, Señor, que el cartero se le quiebre la bicicleta, algo, que no llegue el cartero, ¿viste? Sin desearle mal, ¿viste? Que una boca de tormenta se abre y ¡pum! ¡Uy, se perdió el cartero! Entonces las cartas no llegan por un mes más, por lo menos. Pero, ¿viste? Llegan y uno tiene que ponerse feliz y contento. Por eso estamos viviendo en un país donde la crisis social ha golpeado muy fuerte a la desocupación, la delincuencia y una débil justicia, ¿no? Está provocando una crisis en el pueblo de Dios, en nosotros, los hijos de Dios. Muchas veces estas cosas nos golpean, nos avasallan, muchas veces nos golpean para varios lados. Personas que tenían trabajo de repente lo pierden, personas que tenían un juicio justo, un abogado y un juez medio injusto le hicieron algo y se lo tiraron para atrás. Lo que parecía que iba a ir bien, de repente no salió. Y eso ha provocado una crisis en el pueblo de Dios y en muchos casos no comprendieron o no comprendimos que esa crisis muchas veces es usada por Dios para probar nuestra fe. Toda crisis, todo problema, toda lucha es usada por Dios para probar nuestra fe. No quiero decir que Dios te tira todos los problemas encima, no. A veces hay circunstancias, a veces hay problemas, a veces hay luchas, a veces hay pruebas que vienen y nos atacan. Entonces Dios aprovecha esa circunstancia para probar nuestra fe, para ver si verdaderamente confiamos y creemos plenamente en Dios o creemos y confiamos en nuestra capacidad y en nuestra billetera. Romanos, capítulo 1:17, dice una gran verdad, dice, el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es justo? Aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Somos justificados por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros somos justos delante de Dios. Estamos justificados por el poder de Dios. Y Juan dice algo más impactante. El Señor dijo, en este mundo afrontarán aflicción, pero anímense, dice el Señor Jesús, yo he vencido al mundo y nosotros también venceremos juntamente con el Señor. Cuando la prueba llega, cuando la dificultad llega, cuando el problema llega para probar nuestra fe, para probar nuestra madurez, nuestra posición en Cristo. También llega el diablo aprovechando la oportunidad para poner en nuestra mente el temor, la duda, la desesperación y la angustia. Cuando llega la prueba, cuando llega ese momento difícil a nuestras vidas, el diablo aprovecha también para tirar sus dardos. Y el temor viene y golpea fuerte nuestras vidas. Y uno empieza a pensar y dice, esta prueba no la puedo pasar, este problema es imposible solucionarlo, de vuelta todo vuelve para atrás, veníamos bien y de repente uno empieza a tener temor. Voy a perder mi casa, voy a perder mi trabajo, voy a perder mi familia, voy a perder el ministerio, voy a perder esto, voy a perder lo otro. El temor se empieza a adueñar de la persona.
¿O quién no tuvo temor en algún momento? Cuando vienen los problemas, el diablo tiene la capacidad de predicarte tan bien que el temor se empieza a adueñar de tu vida. Después viene la duda. La duda, ¿Dios estará conmigo? ¿Dios me escuchará? ¿Dios podrá hacer un milagro en mi vida? Soy tan pecador que quizás Dios ni me mira. Hay personas que se sienten que Dios la ignora. Hay personas que creen y piensan que Dios no tiene cuidado de tu vida. Hay personas que piensan que estoy más seguro confiando en el pastor o en un líder o en mi mamá o en mi papá que confiar en Dios. Porque el diablo tiene la capacidad de hacerte dudar si verdaderamente Dios te ama. Te hace dudar. Luego viene la desesperación. Cuando uno toma una decisión bajo un estado de desesperación, mayormente uno se equivoca. Tienes un problema económico y en vez de ponerte a orar y ayunar y a buscar la guía de Dios, lo primero que haces es salir corriendo a buscar un préstamo. Y vas a una financiera, te da un préstamo, luego estás 10 años pagando ese préstamo. No pudiste pagar el préstamo, te hace un juicio la financiera. Entonces, una decisión en un estado de desesperación, siempre lo hacemos equivocadamente. Siempre. Tenés una crisis, tenés un problema, te desesperaste y haces cosas que no tendrías que hacerlo. Porque la desesperación siempre te lleva a cometer cosas equivocadamente. Hablás fuera de tiempo. Decís cosas fuera de tiempo. Pensás cosas fuera de tiempo. Y esa decisión en un estado de desesperación siempre va a provocar crisis. Por eso yo siempre digo, cuando más apurado estoy, más despacio camino. Porque te podés chocar con cualquier cosa. Y luego viene la angustia. Y la angustia es lo más peligroso. Porque la angustia te seca espiritualmente. La angustia te lleva en un estado de una sequedad espiritual, donde ya no confías en Dios, te cuesta orar, te cuesta leer la palabra, te sentís una persona sin esperanza, parece una persona que ya no podés confiar en nadie. Te convertís en una persona que verdaderamente decís, ¿para qué sirve vivir? La angustia siempre te va a secar espiritualmente. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 8 dice de esta manera. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Otra versión dice, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. Que es muy importante. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La persona que en medio de la presión pierde la calma, siempre se va a equivocar. Pero en medio de la presión es lo que uno tiene que tener la mayor calma. Yo estaba mirando una película y era un conflicto bélico, una guerra. Y estaba un cirujano, estaba operando. Que no estaba operando y de repente empezaron a bombardear el hospital de campaña y se caían todas las cosas y él estaba ahí operando. Se le caían las luces, se le caían todos, los enfermeros salían corriendo y él seguía operando. En ningún momento él dejó de operar. Y después que terminó de operar y salvó la vida del soldado, le preguntaba a las enfermeras, doctor, dice, han bombardeado todo el hospital. Y el doctor dice, sí, yo me di cuenta. Pero si yo corría, este soldado se moría. ¿Entiendes lo que quiero decir? Muchas veces nosotros, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, lo primero que tenemos que tener es calma. Tenemos que tener calma. Pablo aconseja pensar 2 veces antes de actuar. Por eso muchas veces uno comete errores y el diablo aprovecha que en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de los momentos difíciles, el diablo aprovecha, mete su aguijón. Y entonces lo que era un problema se convierte en 2 problemas. Indudablemente, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que pasar por diferentes pruebas. Todos los hijos de Dios,
todo lo que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, en algún momento vamos a pasar alguna prueba, vamos a pasar alguna dificultad. ¿Para qué? Para poder conocer el maravilloso poder de Dios a nuestro favor. Y esto no quiere decir que vos vas a andar por la vida pidiendo problemas, no. Nadie impide los problemas, nadie impide las dificultades, pero a veces vienen. Y cuando viene, uno tiene que aprender a mantener la calma y ahí vas a ver el poder de Dios a nuestro favor. Si vos no tenés un problema económico, no vas a conocer al Dios proveedor. Si no tenés un problema de salud, no vas a conocer al Dios sanador en tu propia vida. Porque yo veo un Dios de prosperidad en la vida de mi hermana. Yo veo un Dios sanador en la vida de mi hermana. Yo veo un Dios de provisión en la vida de mi hermano. Lo veo, pero nunca lo experimenté. Y cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, es ahí donde uno empieza a experimentar verdaderamente Dios tiene poder y autoridad para todas las cosas. Pero vuelvo a recalcar, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, todo hijo de Dios, en algún momento va a pasar por alguna prueba. Y cuando viene la prueba, uno va a aprender a conocer el maravilloso poder de Dios a nuestro favor. Pero cuando yo permito que en la prueba el temor, la duda, la desesperación, la angustia domine mi vida, estaremos dando lugar al diablo para que controle el proceso de la prueba. Ezequiel capítulo 7, 25 dice algo muy importante en esta versión. Ezequiel dice: cuando la desesperación los atrape en vano, buscarán la paz. Cuando lo encontré en esta versión me impactó. Dice, cuando la desesperación los atrape, en vano buscarán la paz. Cuando una persona está envuelta en la desesperación, cuando está envuelta en ese agobio desesperante, no encuentra paz, no encuentra tranquilidad. No lo puede porque algo está controlando. ¿Qué está controlando? La desesperación. El temor, la duda, la desesperación, la angustia son herramientas que el diablo usará para sacarte del centro de la voluntad de Dios. Cuando estés pasando por diversas pruebas, el enemigo se va a encargar y va a hacer lo posible de tirarte estos dardos, el temor, la duda, la desesperación y la angustia. Son dardos, son herramientas que el diablo usará para sacarte del centro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te mantengas firme en la confianza en Dios. Porque si yo me mantengo firme en la confianza en Dios, el poder de Dios está sobre mi vida, conforme la palabra de Dios enseñaba en la primera carta de Pedro. Muchos predicadores o muchos predicaron un evangelio de fantasía. Ven al evangelio y se terminaron todos los problemas. Un montón de gente yo he escuchado que han dicho, venite al evangelio y se te van a acabar todos los problemas. Mentira. Mentira. Los problemas no se terminan cuando yo me hago evangélico. Mis problemas se terminan cuando yo esté con Cristo en el cielo. Pero mientras tanto aquí en la tierra vamos a tener dificultades. Vamos a tener algún conflicto, vamos a tener alguna traba, porque ahí es donde Dios está probando nuestra fe, es ahí donde Dios quiere probar nuestra fidelidad, es ahí donde Dios quiere moldearnos, es ahí donde Dios quiere mostrar su poder sobre todas las circunstancias. Entonces cuando venga una dificultad sobre tu vida, cuando venga una prueba sobre tu vida, no reniegue de la prueba. Afirmate en Dios, confía en Dios y te puedo asegurar que Dios te va a sacar. Porque si alguien te dice, vení al evangelio y se te acaban los problemas, eso es una mentira. Porque el mismo Señor dice en el libro de Juan, en este mundo van a tener aflicción, en este mundo van a tener traba, en este mundo van a tener lucha, pero confíen, yo he vencido al mundo y nosotros también venceremos juntamente con el Señor. Que nadie te venga a decir, venite al gigante Jesucristo y se te acaban los problemas. No, vas a tener problemas. Vas a tener los mismos problemas cuando no conocías al Señor. Pero con una gran diferencia. Hoy tengo al Rey de Reyes, Señor de Señores, peleando a mi favor. Antes no tenía nadie. Antes tenía el problema y el problema. Ahora tengo el problema, pero uno que me lo va a solucionar y se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No hay vuelta que darle. Por eso uno tiene que entender
que nosotros los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Muy bien. Y los que no son, los invito a que se hagan hijos de Dios. Todos los hijos de Dios, en algún momento vamos a pasar una dificultad. En algún momento, algo va a venir a golpear tu vida. Porque es así, son los golpes de la vida. ¿Viste? Algo va a ocurrir. Pero no es el problema que venga la prueba. El problema está cómo paso la prueba. El problema no está que la dificultad sacuda mi casa, sino cómo paso esa dificultad, cómo enfrento esa dificultad, cómo confronto esa dificultad. Le voy a dar un ejemplo. El alumno que estudia, que se prepara y se esfuerza para la prueba, no tiene problema en presentarse en una mesa de examen. Porque estudió, se preparó, se capacitó y sabe que es necesario pasar esa prueba para ser promovido a otro año. Entonces va confiado, va tranquilo. Porque estudió, se preparó, le gastó tiempo en buscar en los libros, hacer investigaciones y sabe, esta prueba la tengo que pasar porque yo quiero cambiar de nivel, tengo que pasar a otro nivel. El que tiene problema es aquel que no estudió, no se preparó, no se capacitó, entonces va a la mesa de examen y va temblando como testigo falso, porque sabe que va derechito a la guillotina, porque no se preparó, no estudió, no tuvo el atino de prepararse, entendiendo y sabiendo que esa prueba te va a llevar a otro nivel. De la misma forma, el Hijo de Dios, si se prepara e hizo bien los deberes cuando llegó el día de la prueba, seguramente será aprobado y promovido a otro nivel. ¿Cómo me preparo para la prueba? En obediencia a la palabra de Dios, en sujeción a los pastores y líderes que Dios ha colocado delante tuyo, en confiar plenamente en Dios y tener el buen hábito de congregarse, porque la palabra del Señor dice que ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Entonces, cuando el Hijo de Dios tiene el buen hábito de prepararse y de capacitarse, y cuando viene esa prueba, te puedo asegurar que es ahí donde vos la vas a pasar firme. ¿Por qué? Porque te preparaste. No estuviste perdiendo el tiempo en la iglesia, no estuviste perdiendo el tiempo en la célula, no estuviste perdiendo el tiempo en tu casa, sino que le dedicaste tiempo a la oración, tiempo a la lectura de la palabra, te congregaste, empezaste a investigar, empezaste a tener hambre y más hambre de Dios. Entonces uno se va preparando. Cuando viene la dificultad, te encuentras fortalecido y capacitado para superar la prueba. Todos los hijos de Dios estamos en la escuela de Dios y a Dios le gusta tomar prueba. Decí conmigo, todos los hijos de Dios estamos en la escuela de Dios y a Dios les gusta tomar prueba. Decirle que está a tu lado, ¿estás preparado para la prueba? Porque no, usted dice, parece medio loco, ¿no? Pero es verdad, estamos en la escuela de Dios. Y en la escuela de Dios, a Dios le gusta tomar examen. ¿Por qué le gusta tomar examen? Porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere llevarte a otro nivel de gloria. Dios quiere llevarte a otro nivel donde ya no solamente seas un oidor, sino que ahora soy un predicador. Que no solamente seas un oidor y un predicador, sino que ahora soy un conquistador. Para que ya no sea un oidor, un predicador y un conquistador, ahora soy un hombre que establece los principios de Cristo sobre la tierra. Para que vayas escalando diferentes posiciones, vas a tener que pasar algunos exámenes. Y cuando uno va pasando los exámenes, Dios dice, este tiene uña de guitarrero, en que te das un poquito más de tiempo y después en algún momento vendrá algún otro examen. Y si uno está preparado para pasar ese examen, Dios siempre te va llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La otra versión dice, hermanos míos, consideren ser muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Usted preste atención a esto. Acá tiene el secreto de su éxito. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas.
Santiago no dice, si pasan la prueba, tengan gozo. Santiago dice, cuando estés frente a la prueba, tenés que tener gozo. Cuando estás plantado en medio de la prueba, es ahí donde tenés que mantener el gozo de Dios. Diga conmigo, gozo de Dios. ¿Y cuál es el beneficio del gozo de Dios? Fíjate esto. ¿Por qué tengo que tener el gozo de Dios en medio de la prueba? 1. Gozo de saber que Jesús está con nosotros. Gozo de saber que Jesús no te abandona. Gozo de saber que Jesús es victorioso en toda la batalla. Gozo de saber que Jesús es mi abogado y nunca perdió una causa. Por eso uno tiene que mantener el gozo en medio de la prueba. En medio de la prueba uno mantiene el gozo de saber que el Señor está conmigo. Uno tiene que tener el gozo de saber que el Señor es mi abogado. Uno tiene que tener el gozo de saber que el Señor pelea mi batalla. Uno tiene el gozo de saber que mi Padre no me va a abandonar en medio de la prueba. Ese gozo a vos te mantiene firme en medio de las adversidades. Pero vos imagínate, como hijo, estás pasando una dificultad. Tu papá y tu mamá biológica te da la espalda y te deja desamparado. Ese hijo va a ser carne de cañón en medio de la prueba, porque esa prueba lo va a consumir, porque ese hijo esperaba que papá y mamá lo ayudara, lo cubriera y estuviese con él en medio de la dificultad. Pero papá y mamá le dan la espalda. Imagínate cómo se sentiría ese hijo. Imagínate nosotros, los hijos espirituales, los hijos de Dios. Si nosotros en medio de la prueba decimos, pero Dios me abandonó, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora quién me puede socorrer? Pero la palabra dice que tenemos que mantener el gozo. El gozo es entender que Dios a mí no me abandona en medio de la prueba. A mí, en medio de la prueba, el Señor está conmigo como un poderoso gigante. Lo dice la palabra. Pues el Señor está conmigo como un poderoso gigante. Por cuanto los que me persiguen trompezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados de gran manera. Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Cuando yo entiendo eso en medio de la prueba, yo empiezo a reconocer que la prueba es complicada. La prueba es difícil, pero mi Dios es más grande que cualquier prueba. Entonces uno empieza a entender que verdaderamente con Dios puedo superar esta dificultad, puedo pasar esta prueba, puedo salir adelante, puedo ser victorioso. Voy a salir, quieran o no quieran, porque Dios está peleando nuestra batalla. Pero uno tiene que entender el concepto de Primera de Pedro. Él dice, confiad en Dios. Confiad en Dios es descansar en Dios, es duermo en Dios, es me relajo en Dios, es realmente entiendo y comprendo que bajo el amparo de Dios, Dios hará justicia en todo tiempo y en todo momento. Pero ¿cuánto cuesta confiar en Dios? Porque es más fácil confiar en un político, es más fácil confiar en un patrón, es más fácil confiar en un amigo, es más fácil confiar en una imagen, es más fácil confiar en un hechicero, en un curandero, que confiar en el Dios invisible, al Dios que no vemos pero lo sentimos. Entonces cuando uno empieza a depositar esa fe, esa confianza en Dios, Dios nunca te va a dejar desamparado. Dios nunca te va a abandonar. Dios siempre va a estar en medio tuyo. En medio de la prueba, en medio de un problema, Dios prueba nuestra fidelidad. En medio de la prueba, en medio del problema, Dios quiere saber con qué material puede contar para llevarte a otro nivel. Porque imagínate, en esta noche, en el reino de los cielos, Dios le dice al ángel, abrir el libro. El ángel abre el libro y empieza a escribir. Y pone ahí, estoy necesitando 5 pastores, 3 evangelistas, 2 apóstoles, 5 profetas, 10 maestros de escuela bíblica. Anota, lo voy a buscar en el gigante Jesucristo. Y Dios empieza a mirar esta congregación. Y empieza a ver, y dice, pero aquella está pasando un problema tremendo. Pero qué confianza que tiene en Dios.
Mirá qué problema, mirá la lucha que está atravesando, pero mirá cómo confía en Dios. Anotala, ponela ahí. Mirá al otro, está siendo sacudido por el enemigo, pero mirá cómo alaba, mirá cómo glorifica a Dios, mirá qué firme está en el servicio. Anotalo. Y Dios está tomando lista y quizás en esta noche está poniendo tu nombre. Quizás en esta noche está diciendo, lo veo que están en problema, pero veo que confían en mí. Ahí hay buen material. Ahí hay buen material para ser una buena herramienta. Por eso las pruebas, la dificultad es que nadie la quiere, ¿eh? Ojo, yo no me levanto todas las mañanas y oro por 2 pruebas, no, nada. Al contrario, a la mañana me levanto y digo, Señor, líbrame de todo problema, líbrame de toda prueba, sácame toda suegra, porque uno tiene que espantar todas esas cosas. Entonces uno está ahí, viste, clamando y pidiendo. Y hay un montón de suegras dando vueltas. Entonces, y mala suegra que te mandan rosquita, ¿viste? Son buenas, ¿viste? Pero el hígado no resiste. Entonces, vos fijate que muchas veces, en medio de las pruebas y las dificultades, Dios está probando y está viendo el material que hay para llevarte a otro nivel de gloria. Simplemente. Por eso la Biblia aconseja, cuando estés en diversas pruebas, en diversas dificultades, gozate, alegrate, disfrutá, porque la victoria está al alcance de tu mano. La victoria está ahí al alcance de tu mano, es un acto de fe. Y Dios dirá, ahí hay una buena herramienta. Ese lo anoto para mi equipo. Y te puedo asegurar que en el equipo del Señor nunca ha perdido un partido por goleada. Mi Señor, todos los partidos lo gana de punta a punta. Por eso cuando Dios te llame para el equipo, no le digas que no. Decirle, Señor, amén, aquí estoy. Quiero jugar en primera y en tu equipo. Pero Dios va a tener que probarte. Entonces cuando venga la prueba, no le digas, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me ocurre esto? Sino, gracias, Señor, porque en medio de esta dificultad yo veré tu gloria manifestada. Y los que se querían reír de mí, yo me voy a reír del diablo y voy a glorificar que verdaderamente mi Señor es el que pelea mi batalla. Pero uno tiene que mantener la confianza plena en el Señor. A nadie le gustan las pruebas, pero son necesarias para crecer en la fe y en la paciencia. Diga conmigo, paciencia. La paciencia me llevará a crecer en Cristo como Él quiere que crezcamos. Usted sabe que la paciencia es algo que muchas veces escasea en la iglesia. Muchas veces escasea la paciencia en la iglesia. Todos quieren el microfonito, todos quieren el púlpito, pero no quieren tener paciencia. No quieren tener paciencia. Yo siempre cuento que yo tuve mi llamado a los pocos meses de haberme convertido al Señor. Tenía mi mamá espiritual, me llevaba a orar a las 3 de la tarde, estaba orando de rodillas. Tengo una visión, veía una iglesia como esta, un ejemplo. De este lado estaban todos negros y de este lado estaban todos blancos. Y yo veía que los que estaban de negro pasaban para el lado que estaban todos de blanco. Yo no entendía nada. Entonces hablo con mi mamá espiritual y mi mamá espiritual me dice, no, cállate tranquilo, el Señor te está llamando al pastorado. Yo tenía pocos meses de convertido, le estoy hablando de hace más de 26 años atrás. Entonces, dice, cállate tranquilo que Dios te está llamando al pastorado. Yo me convertí un 27 de marzo del año 87. Creo que un 21 o 22 de marzo del año 88 me estaba anotando en el seminario. Quiere decir que al año ya estaba dentro de un seminario. Hice el seminario, terminé los 4 años básicos, hice el ministerial, hice otras materias y recién a los 12 años, recién me dan la oportunidad de empezar a pastorear. Cuando yo empecé a pastorear, yo tenía todos los seminarios hechos. Tenía los 7 años de seminario, tenía un montón de materias extra y tenía alguna experiencia en algunas áreas, porque antes de llegar a ser pastor, estuve trabajando en finanzas, estuve trabajando en misiones, estuve trabajando como maestro de escuela bíblica, estuve trabajando como ujier, estuve trabajando como portero, estuve trabajando como mantenimiento en la iglesia. Quiere decir que en esos 12 años pasé por un montón de lados. Y cuando empezamos a pastorear, tuve que aprender un montón de cosas más. Pero muchas veces hay personas que no quieren esperar, no tienen paciencia. Y si vos no tenés paciencia,
arruinar los planes de Dios o los propósitos de Dios. Porque muchas veces hay personas que quieren las cosas ya. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo consumista, entonces todo es ya. Café instantáneo, no sé, helado instantáneo, comida instantánea, todo es ya. ¿Viste? Ahora con el microondas, todo el microondas, 5 minutos estás comiendo. No sabés lo que comer, pero estás comiendo. ¿Viste? Bebida, todo lo que vos quieras, todo ya. ¿Viste? Ya antes, me acuerdo, mi mamá se levantaba cuando hacía puchero. A las 8 de la mañana ya estaba a las 8 hirviendo, pelando batatas, zapallo, acelga, la carne, y a las 8 de la mañana ya estaba a las 8 hirviendo para que comamos al mediodía. Ni te cuento cuando hacía empanada o locro. Madrugaba la vieja para cocinar para el mediodía. Hoy las mujeres a las 11 fueron a comprar, a las 12 está comiendo. ¿Qué comer? No sé, pero súper rápido. ¿Viste? Y hay hermanos que ya tienen pluma. ¿Qué comemos hoy? Milanesa de pollo. En cualquier momento cacareamos. Claro, ¿viste? Porque todo muy rápido. Todo muy instantáneo. El otro día un puré espectacular. ¿En qué momento lo hiciste? Y no viste cuando abrí la cajita, me dice. ¿Viste? Ya ni papa pelan. Claro, porque todo es instantáneo. Entonces, como todo es instantáneo, piensa que el ministerio también es instantáneo. Claro, ¿viste? Claro, porque ahora, viste, vos vas en cualquier lado, compras todo instantáneo. Y piensa que el ministerio también es instantáneo. El ministerio tiene un proceso. El llamado tiene un proceso. La capacitación tiene un proceso. Todo tiene un tiempo. ¿Sabes por qué? Porque mi ministerio, mi vida, no está en el reloj, en el cronos, que es el natural que yo uso, sino está en el kairos. El kairos es el reloj de Dios. Y en el reloj de Dios, 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Quiere decir que en el tiempo de Dios, hay un proceso de capacitación. Y en mi tiempo natural hay años, meses de capacitación. Por eso muchas veces uno no tiene paciencia. Uno quiere que todo se solucione ya. Mi problema se solucione ya. Quiero mi casa ya. Quiero mi novio ya. Quiero mi novia ya. Todo ya. Y no es ya, sino que es un proceso de paciencia, porque en la paciencia uno va moldeando el carácter de Cristo, uno va moldeando la fe, uno va moldeando la capacidad de saber esperar en Dios. ¿Sabés cuántos matrimonios conozco que por no esperar se llevaron un clavo que no tiene devolución? No tiene devolución, bancátela, bancátela, porque eso no, ni la madre lo quiere. Entonces, no, listo, chao, no hay devolución. Cuando se casó le puso un sello atrás, no tiene devolución. ¡Pac! Claro, por no esperar. Pero si hubiese esperado, Dios te iba a poner la persona justa y necesaria. Y eso ocurre muchas veces porque no tenemos paciencia. La paciencia siempre va a marcar tu carácter. La paciencia siempre te va a llevar a un nivel de gloria en Cristo Jesús. ¿Usted quiere crecer conforme al llamamiento de Cristo? Entonces tiene que aprender a no renegar de las pruebas, sino pasarla con gozo y alegría en Cristo Jesús. Y voy a recalcar, esto no quiere decir que vamos a andar pidiendo prueba, pero si viene hay que pasarla como Dios manda. Miremos un poco la vida de Pedro. Mira, Pedro, un loco lindo con su carácter, amaba al Señor con todo su corazón, peleó por defender al Señor. ¿Se acuerda que le cortó la oreja al sirviente ahí del templo cuando lo fueron a arrestar? Sacó la espada, pum, le cortó la oreja, que él llamaba Malcolm, pum, le arrancó la oreja. El Señor agarró la oreja, se la puso acá, oró y se la volvió a pegar. ¿Te imaginas si se la pegaba al revés? Menos mal que se la pegó justito porque era de noche, no se veía nada. Mirá, se agarraba la oreja y te la ponía así. Cuando llovía, se le llenaba la oreja de agua. Menos mal que se la pegó justita. Bueno, pero se la pegó. Luego Jesús le dice a Pedro, ven a caminar por el agua. Pedro agarró de la barca, pum, y empezó a caminar por el agua. Tremendo Pedro. Era un hombre que amaba mucho a Dios. Cuando el Señor empezó a lavarle los pies a los discípulos, Pedro le dice, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice, Pedro, si no te lavo los pies no tenés parte conmigo. Ah, entonces lavame hasta la cabeza.
Claro, Pedro tenía un hambre de Dios, tenía una necesidad de estar con el Señor siempre, tenía una gana tremenda de crecer en Dios. Pero el Señor un día le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Por qué Jesús, en vez de orar para que la fe no le falte, no lo libró de la prueba a Pedro? ¿Serio? Porque eran amigos. En vez de decirle: Pedro, vos sabés que Satanás me pidió para que te zarandees, yo lo reprendí y lo eché afuera. No, dice: mirá que Satanás me pidió para que te zarandees, pero yo oré al Padre para que tu fe no falte. Le estaba diciendo a Pedro: el diablo te va a agarrar, el diablo te va a zarandear, el diablo te va a estrujar. ¿Por qué? Pedro todavía no estaba preparado para un gran ministerio. Necesitaba pasar por la mesa de examen de Dios y ser aprobado. Y una vez aprobado, Pedro, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, dando el primer mensaje, donde 3,000 personas son ganadas para Cristo. Pedro salió aprobado de la prueba y fue promovido a otro nivel. Todo aquel que quiere crecer en Cristo Jesús necesariamente va a pasar por alguna prueba. Y en esa prueba te puedo asegurar que Dios no te va a abandonar. Dios va a estar de tu lado, te va a empujar y te va a llevar a que seas un verdadero conquistador. Si hoy estás pasando alguna prueba y muchas veces vos te sentís que ya estoy completamente, ¿cómo podría decirte?, desanimado. Ya no sé cómo seguir, ya los problemas me agobiaron, ya las luchas me están ganando, ya cada vez siento más fuerte la presión de esa prueba. Es ahí donde vos tenés que empezar a reconocer que Jesús está con vos todos los días. Y tenemos que empezar a comprender que a pesar de que las pruebas sean fuertes, mi Dios sigue siendo aún más fuerte. El Salmo 23:4 dice una gran verdad. Prestad atención a esto, estamos terminando. Salmo 23:4 dice: aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La prueba te tiene que acercar mucho más al trono de Dios para poder comprender que en medio de la prueba Dios tiene tomada tu mano para que no te pierdas. En medio de la dificultad Dios no te abandona. En medio de la lucha Dios no te deja solo. En medio de tu tribulación Dios quiere tomar tu mano y quiere caminar al lado tuyo. Por eso el Salmo dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu cayado me infundirán aliento. En las pruebas siempre está la tentación de largar todo, pero Dios siempre nos aconseja que en los momentos más difíciles, más me tengo que congregar. Y este es el secreto para saber pasar las pruebas. Muchas veces hay personas que están pasando momentos difíciles, momentos críticos, y lo primero que hacen es alejarse de Dios. Lo primero que hacen es dejar de congregarse. Lo primero que hacen es muchas veces renegar contra Dios. Pero mirá el consejo de la palabra. Salmo 133 dice: mirá cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. En medio de las pruebas más me tengo que congregar. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. En medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, es cuando más me tengo que congregar. Más tengo que orar. Más problemas, más lucha, más dificultad, más tengo que orar. Santiago 5:16 dice: la oración del justo puede mucho. El Salmo 34 dice: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. En medio de las pruebas más tengo que leer la palabra. Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando más leo la palabra, el rema de Dios te va a fortalecer y te va a llevar a un tiempo de victoria. Las pruebas no las podemos evitar, son como la suegra. Te enamoraste y junto con la amada viene la suegra. No hay vuelta que darle, ¿viste? Vos te enamoraste, tenés tu novia, te casaste, pero junto con ese amor la suegra viene. Las pruebas es lo mismo, no las podemos evitar, vienen las pruebas. Las pruebas son para crecer en fe y poder pasar a otro nivel de gloria. Hoy no sé qué clase de pruebas estarás pasando, pero sí sé que esta prueba es para que aumente la fe y la fe te lleve a ponerte sobre esa prueba a otro nivel de gloria. Porque Dios quiere eso, no quiere que reniegue de la prueba. Dios quiere que en medio de la prueba confíe mucho más en Dios para que Dios te lleve a otro nivel. Pero es necesario que en esta noche podamos entender que Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a pararse en medio de la dificultad, confiar en Dios y ver la poderosa mano de Dios moviéndose a tu favor. En el mundo, dice el Señor, tendrán aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor, y nosotros también venceremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. No mires el tamaño de tu prueba, sino mira el tamaño de tu Dios. Y te darás cuenta que se puede pasar victorioso toda clase de prueba. Dios está de nuestro lado. Cuando tú crees que tu problema es más grande que Dios, ya eres un derrotado. Pero cuando tú te das cuenta que el Dios a quien tú amas, el Dios donde tú confías, el Dios donde te ha depositado tu fe, es más grande que tu problema, te puedo asegurar que Dios te dará la victoria en todo tiempo y en todo momento. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y ahí como puesto de pie, vamos a adorar a Dios. Pero yo quiero que tú entiendas algo. El problema no es la prueba, sino cómo enfrentas a la prueba. Y cuando tú te das cuenta que la prueba es muy pequeña delante del Dios tan grande que tenemos, te vas a dar cuenta que podés superar, que podés vencer y que podés ser un conquistador. Pero yo te invito, cierra tus ojos y empezás a adorar a Dios. Este es un momento importante. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere darte victoria en medio de la prueba. Dios quiere darte la victoria en medio de tu dificultad. Dios no quiere que tú fracases en medio de la prueba. Dios quiere darte la victoria. Pero para que Dios te dé la victoria, tú tienes que confiar en Dios. Porque cuando tú pasas la prueba, la bendición es más grande. Cuando tú superas la prueba, la bendición de Dios es más grande. Cuando tú superas una prueba, Dios te promueve a otro nivel. Y yo sé que en esta noche, en este lugar, hay hombres y mujeres que Dios los está llamando a que pasen de nivel, a llevarlo a un nivel de gloria, a llevarlo a un nivel de conquista, a llevarlo a un nivel donde ellos van a empezar a ver que todo es posible en Cristo Jesús. Por eso, adora a Dios con toda tu fuerza y empezá a entender que algo grande viene para tu vida. Por eso el enemigo pone trabas, por eso el enemigo te confronta, por eso el enemigo te quiere hacer retroceder, por eso el enemigo te está diciendo que tú eres un fracasado y que nunca lograrás lo que soñaste y lo que te propusiste. Pero tú tienes que entender en esta noche que Dios tiene proyectado sobre tu vida un manto de gloria, un manto de victoria, un manto de conquista. Pero supera la prueba. Supera la prueba y Dios te va a promover a otro nivel de gloria, a otro nivel de gloria. No permita que la prueba te derribe. No permita que la prueba te derribe. La prueba te tiene que empujar mucho más al trono de la gracia. La prueba te tiene que acercar mucho más a Dios. La prueba te tiene que hacer crecer en fe. Y lo que parecía inalcanzable tendrá tu mano. Porque Dios está diciendo en esta noche, ahí hay un pueblo de fe. Ahí hay hombres y mujeres que creen
Ahí hay hombres y mujeres que confían en mí. Y cuando uno confía en Dios, Dios abre la ventana de los cielos para que los cielos derramen bendición sobre tu vida. Adóralo a Dios. Adóralo a Dios. Adóralo, porque lo que viene para tu vida no es pequeño, es grande de parte de Dios. Tú te preguntas por qué tantas luchas, por qué tantas pruebas, por qué tantas dificultades. Porque en el plan de Dios, Dios tiene otro nivel de gloria para ti. Hay otro nivel de gloria para ti. Pero pasa la prueba. Reconoce que en un momento quise flaquear, pero hoy la palabra me dice: confía en Dios. Confía en Dios y el poder de Dios estará sobre tu vida. Adóralo a Él. Adóralo a Él, porque algo grande viene para ti. No es casualidad que en esta noche estés en este lugar. No es casualidad que en esta noche Dios te hable a tu vida. El problema, la traba que tú tienes, hoy se tiene que derribar en el poder del Espíritu. Porque tú tienes que confiar en Dios. No confíes en el hombre. No confíes en un plan económico. No confíes en una financiera. Confía en Dios. Y Dios abrirá su buen tesoro y te va a bendecir de una forma especial. Adóralo a Él. Levanta un tiempo de adoración a Él. Y si esta noche tú quieres pasar al altar para ser ministrado, el altar siempre está preparado para aquellos que quieren algo más de parte de Dios. Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al 54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgiganteesjesucristo.org. Resucitó. Sigue siendo